Tenemos a continuación nuestro tercer segmento de la jornada académica. Reflexión sobre la negociación en curso, temas, formas, interlocutores y cómo está siendo contado por los medios de comunicación masivos a la sociedad colombiana. Por tanto, la idea central de este panel es la de presente y los medios de comunicación, así como a la coyuntura política. Para este tercer segmento tenemos a la moderadora Ángela Rodríguez Bergé. Ella es periodista y docente con más de 15 años de experiencia. Es doctoranda en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Escuela Diplomática Española y especialista en Comunicación y Conflictos Armados en la Universidad Complutense. Ha trabajado en televisión, prensa escrita, portales web, gabinetes de prensa y radio. Actualmente es profesora de planta de la Universidad Central y docente en la maestría de Migraciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Comoderadora, María Ligia Herrera Navarro, comunicadora organizacional y periodista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en gerencia de instituciones de educación superior de la Universidad Santo Tomás, especialista en comunicación audiovisual de la Universidad Pontificia de Salamanca, candidata a Magíster de Gobernabilidad y Democracia de la Universidad Santo Tomás, proceso de defensa del trabajo de grado, la función del periodismo de opinión en el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Fue ganadora del Premio Nacional Simón Bolívar en 2004. Mejor entrevista en radio, realizada al comediante y productor de cine y televisión mexicano Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Desde hace 5 años es decana de la Facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad Santo Tomás. Tendremos también la presencia de los siguientes panelistas: Miguel María Benito Lázaro, analista y consultor político internacionalista, licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, docente en las universidades Externado de Colombia, Santo Tomás y La Sabana, columnista y analista invitado en Cable Noticias, NTN 24, Blue Radio, las revistas Nueva Política y Posición, entre otras. Christian Buring-Ule, asesor experto en negociaciones del Harvard Negotiation Project, consultor de comercio e inversión entre Europa y América Latina y socio de ABAs International. Ha sido presidente y director del Wolf y Olsen. Anteriormente fue socio del Solon Management Consulting y principal del Boston Consulting Group en Múnich, Buenos Aires, Washington y Sao Paulo. Actualmente participa en la Junta de Asesores de Un Bosque, empresa dedicada a la reforestación de bosques en áreas remotas de Colombia. El señor Buring es PhD en Leyes de la Universidad de Hamburgo y Máster en Leyes de la Universidad de Harvard. Iván Garzón, doctor en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, abogado, Universidad Pontificia Bolivariana, profesor asociado, dicta los cursos de Teoría Política Moderna e Introducción a la Ciencia Política, pregrado de Ciencias Políticas, Teoría del Estado Constitucional y Seminario de Investigación en la Maestría en Derecho Constitucional y Maestría en Derecho de la Empresa y los Negocios. General en retiro Henry Medina Uribe. Fue agregado de Defensa de Colombia en Canadá y anteriormente se desempeñó como director de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Ha trabajado para el Instituto Militar de Colombia durante 40 años, primero como oficial de ingenieros y después como oficial de logística en el Ejército.
El general Medina fue un instructor de paracaidismo, paracaidista, un miembro de las Fuerzas Especiales Antiguerrillas y un comandante de las empresas de batallones y de la Brigada Logística del Ejército. También fue jefe de la Oficina de Planificación y el secretario general del Ministerio de Defensa. El general Medina estudió en el Comando del Ejército de Estados Unidos y el Estado Mayor y de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. En el ámbito académico civiles, el general Medina obtuvo el nivel de economista de la Universidad del Atlántico a la altura de capitán. Tiene 2 MBAs, uno del Instituto de Empresas de España y otro en el Instituto de Tecnología de Florida. Profesora Ángela, usted está moderando este evento y a usted les damos una bienvenida a este evento académico. Adelante, por favor. Muchas gracias, Pedro. Pues muchísimas gracias a todos los panelistas por compartir con nosotros. Les decía que se sintiesen un poco como en el salón de su casa. Es lo que nos gustaría hacer. Nos gustaría hacer un conversatorio en el que, teniendo en cuenta el nivel de nuestros panelistas, pues lo que queremos, sobre todo el auditorio y yo, personalmente, es aprender muchísimo. Entonces, pues les convido a que hablemos, más que otra cosa, que conversemos, que interactuemos, que seamos en la medida posible, lo más breve posible, porque pues la doctora Eligia y yo y tenemos muchas cosas en que preguntar. También es un peligro que haya dos comoderadoras, comunicadoras sociales. Tenemos mucho peligro porque tenemos muchas preguntas. Entonces, sobre todo, reiterarles nuestro agradecimiento al auditorio. Como les decía ayer, esto se hace por ustedes, esto se hace por los alumnos, para que piensen, para que pregunten, para que repregunten, para que reflexionen. No hace falta que estén de acuerdo, no estén de acuerdo, simplemente que ustedes creen un pensamiento crítico a partir de lo que se pueda hablar aquí, pero que siempre lo que se hace en una universidad es por sus alumnos. Doctora Ligia. Ángela, muchas gracias. María Ligia, para todos los panelistas y para los presentes, una feliz tarde, agradecida también por el voto de confianza y participación que me da el decano de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales. Es una muy buena oportunidad en un nivel pedagógico, académico, contar con unos panelistas, unos participantes con unas trayectorias interesantes y también alcanzar el objetivo de este panel, que pues yo centraría en 4 postulados fundamentales. Uno tiene que ver con la cercanía que tiene el actual gobierno con los medios, que es bastante grande, porque viene de una familia de periodistas, trabajó en el periódico de su familia El Tiempo como subdirector y siempre y actualmente se ha movido en los círculos de poder. Entonces, ahí nomás empecemos a mirar el primer objetivo de este panel. Segundo, hacer un análisis sobre esas estructuras administrativas y periodísticas de cada uno de los medios de comunicación frente a una rutina de información repetitiva, censurada y cerrada, pues especialmente a lo que estamos abocados hoy de cara a los avances de los diálogos de paz en La Habana. El vínculo de la Constitución Política de Colombia para poner en marcha la denominada democracia participativa, que se nos indica a todos los colombianos y más en este presente donde los diálogos tienen 2 escenarios, uno politizado y otro el escenario lleno de necesidades de participación de los mismos ciudadanos. Y finalmente, pues también el vínculo del gobierno con sus gobernantes para alcanzar los mismos objetivos de los diálogos de paz. Ángela. Entonces, creo que la primera pregunta para romper el hielo es una pregunta, pues podríamos decir de carácter obligado, es ¿qué estamos viviendo en este momento? ¿Cuál es este presente? ¿Cuáles son las sensaciones que tenemos al respecto de ese proceso? Más que nosotros, la sociedad, ¿qué presente está viviendo? Vamos a ir rotando los micrófonos, si les parece. ¿Qué me toca? Se lo doy. Bueno, en primer lugar, hoy ya como panelista puedo hacer algo que ayer no hice, que es agradecer a la Universidad de Santo Tomás, a la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales
y a todos aquellos que nos han acompañado estos días por su asistencia y por las facilidades que nos han dado para la realización de este evento, ¿no? Y también por haberme invitado a participar en ello. Eso como primero lo que quería decir. ¿Qué presente estamos viviendo? Pues evidentemente ahí tendría que repreguntar periodísticamente o informativamente o políticamente. Porque pues políticamente. Si quieres hablar, Iván, adelante. Periodísticamente creo que es la siguiente. Políticamente estamos viviendo un momento en el cual la negociación, el propio proceso de paz, se convierte en el centro de la vida política. Así se ha convertido. Las elecciones y las últimas declaraciones derivadas del resultado de la primera vuelta electoral han vuelto a centrar el proceso de paz como un elemento fundamental y el eje de lo que va a ser la campaña de la segunda vuelta. Eso que al principio parecía que podía no ser así, por dos motivos. Se podía considerar que la política de negociación es una política de Estado, se ha convertido en una política de gobierno, que ha marcado muy claramente que el proceso le pertenece. En ese sentido, las declaraciones de Roy Barreras, por ejemplo, diciendo que estábamos ante la paz de Santos. No era una paz de Colombia, no era una paz de los colombianos, estábamos ante la paz de Santos. Ya marcaba muy claramente un espacio y delimitaba muy claramente un espacio. Y, en segundo lugar, esto podía no haber sido así si el candidato Óscar Iván Zuloaga no hubiese entrado a ese juego. Óscar Iván Zuloaga, en su primera declaración, no entra directamente a chocar con el proceso de paz. Él hace una propuesta, una especie de programa de gobierno, en el cual la paz aparece como sexto, séptimo tema. Y sin embargo, al día siguiente, lo que hace es llevar de nuevo el centro de su propuesta al día 7. El proceso, aunque los medios, ahí los titulares marcan mucho quizá, el proceso termina, es lo que se ha titulado, uno leyéndolo dice no termina, entra en un impasse, en el cual él condiciona a las FARC a una serie de cosas, que es una forma muy bonita también de decir que se termina. Entonces, por ahí quedaría el proceso quizá marcado en esas dos, queda atravesado en el centro. Ya digo, porque no es política de Estado, no queda como algo que el siguiente gobierno vaya a seguir claramente, y porque además los dos candidatos a la presidencia de la República lo ponen como su propuesta principal y su eje central de cara a la segunda vuelta. Digo, un problema que Óscar Iván Zuloaga había evitado en su primera intervención, pero que después se mete de lleno a ello. Yo quisiera señalar, continuando con el planteamiento de Miguel, señalar un par de cosas. Es un hecho que los medios de comunicación son un fenómeno esencialmente político. Y en ese sentido es curioso porque la lógica de la política es a veces la misma lógica de los medios de comunicación. Y así como en la política es muy común, en palabras de Carl Schmitt, identificar que los distintos colectivos humanos se dividen entre amigos y enemigos. En los medios de comunicación también existe lo que entre nosotros se llama polarización o lo que los españoles llaman crispación. Y eso tiene una explicación. Un autor que a mí me gusta mucho, Daniel Innerarity, tiene una descripción muy interesante sobre el papel de los medios de comunicación. Y dice que parte de la función de los medios de comunicación hoy en día, más que informar, es entretener. Y el entretenimiento pasa por su capacidad de simplificarnos la realidad, de ponernos en cada historia siempre una alternativa de dos cosas, de ponernos siempre en cada historia uno bueno y uno malo, de mostrarnos aspectos que para nosotros son muy desconocidos, lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en un tsunami, después de un tsunami, lo que está sucediendo en el Congreso de los Estados Unidos, simplificarlo y mostrárnoslo de una forma breve, de una forma que podamos hacernos una composición de ese lugar. Y tenemos la ilusión, después de leer un periódico, después de escuchar un programa de radio, después de ver un noticiero de televisión, después de pasar rápidamente nuestro Twitter, tenemos la ilusión de estar informados,
es una ilusión, primero porque esa realidad está simplificada, porque los medios tienen que simplificar la realidad, porque la realidad es demasiado compleja. Piensen en un problema cualquiera de la agenda pública mundial. ¿Cuántas páginas o cuántas horas de emisión requeriría para mostrarnos todos los matices y todos los aspectos de complejidad que tiene ese problema? Para mostrarnos el contexto histórico, para mostrarnos las consecuencias que puede tener, para mostrarnos la diversidad de los personajes que están en juego. Todo esto para decir que los medios de comunicación en Colombia se han tomado demasiado en serio esa tarea de simplificar. Y una de las grandes simplificaciones que ha tenido el proceso de negociación con las FARC, curiosamente no la proponen los medios de comunicación, sino el mismo discurso gubernamental de los amigos y los enemigos de la paz. Y eso no solo simplifica, digamos, las posturas que están en juego, sino que además tienen el efecto, o han tenido el efecto de radicalizar las posturas en juego. Entonces los enemigos de la paz se sienten de alguna manera jugados con la postura de ser hipercríticos con lo que sucede en La Habana, y los amigos de la paz han terminado siendo un poco defensores de cierta concepción a veces ingenua de lo que se discute en La Habana. Eso para nosotros desde la universidad, desde la academia, nos genera un escenario muy interesante. El escenario de, yo diría dos cosas para cerrar mi intervención. Uno, mostrar que hay una simplificación. Es decir, mostrar que lo usual en una discusión política, a pesar de que haya posturas que uno pueda definir claramente, son también los matices, son también los claroscuros, los grises. Aquellos que hoy, por ejemplo, y seguramente a ustedes les costaría pensar en alguien así, pero aquellos que hoy, por ejemplo, están de acuerdo con el proceso, pero tienen serias críticas a la forma como se está adelantando. Ese es un amigo o enemigo de la paz. Ni lo uno ni lo otro. Es alguien que está un poco en el medio de los dos. Pero esa visión es la que tiene poca visibilidad en los medios, porque finalmente no suscita el interés que suscita en la audiencia la posibilidad de elegir entre dos, entre Fernández o entre Sandro, al modo de un reality. Y segundo, el segundo elemento que es interesante para nuestra perspectiva universitaria es la posibilidad de identificar cuáles son esos matices, en qué aspectos se dan, por qué no tienen mayor relevancia, o si podemos plantear una discusión pública mejor informada que contemple no solo los extremos, sino que contemple también esos matices y esas posturas moderadas que me parece quedaron reflejadas en buena medida en las tres opciones que quedaron de tercero, de cuarto y de quinto el domingo pasado. Quiero iniciar expresando mis agradecimientos al decano, a Ángela, María Ligia, Jerónimo, por esta oportunidad de venir a interactuar con ustedes y aprender sobre estos temas. No soy experto en comunicación, por lo tanto mi opinión será muy breve al respecto. Soy un soldado, durante 42 años aprendí a defender las causas del país y con esa misma vocación hoy me considero un soldado de la paz. Extrañado con lo que está pasando. ¿Qué momento vivimos?, preguntabas tú. Y yo creo que vivimos un momento de gran importancia, de una amplia trascendencia. Realmente nos estamos jugando muchas cosas. Me extraña lo que sucedió el domingo. Me extraña un 60% de ausentismo en las urnas, cosa que no sucedía en los últimos 20 años, en un momento tan álgido, tan crítico. Y la pregunta es, ¿por qué? Es porque hay una abulia colectiva, hay porque hay un cansancio, hay porque es una expresión de rechazo a una campaña donde realmente lo que se vio
fue más la miseria humana que las virtudes, los compromisos éticos, el deseo de liderar una buena causa. Y yo creo que los medios de comunicación son corresponsables de esa situación que se ha vivido en esta campaña. Pienso igualmente que esto no se puede tomar el proceso de paz como el proceso de una persona, como la idea de un individuo independientemente del cargo que coyunturalmente ostente. Esto es una causa de la nación, esto debe ser un propósito de nuestra sociedad. Es, como lo define la Constitución Nacional, la paz. Es un compromiso de todos y es un compromiso de todo mandatario buscarla y tratar de lograrla. No hay que verlo como algo de un gobierno. La posición frente a La Habana, yo no creo que estar de acuerdo sea un acto de ingenuidad. No creo que criticarla, el proceso sea malo o sea negativo. Al contrario, yo creo que la crítica es muy importante. La oposición y el análisis de lo que pase y está pasando en Cuba es muy provechoso siempre y cuando sea una crítica constructiva, una crítica bien informada. De manera que yo sí creo que estamos viviendo un momento de trascendental importancia. Creo que los medios de comunicación se han quedado cortos en su responsabilidad en la coyuntura y ojalá en estos tres semanas que quedan para la segunda vuelta, ojalá las campañas den un giro y racionalicen un poco sus posturas para beneficio de la nación. Para no ser experto en comunicación en general, he hecho una lectura en la que yo estoy totalmente de acuerdo y yo sí soy experta en comunicación, así que lo que nos interesa es diferentes puntos de vista, así que creo que ha sido muy interesante, desde luego que sí. Y permíteme aportar, para que en general todos somos consumidores de comunicación, por tanto, esa parte también, cómo recibimos la información desde distintas perspectivas, es también la parte de lo que tenemos que traer al panel, con lo cual su aportación es perfectamente valiosa. Yo tenía un par de cosas, si no tomas la palabra es que me la voy a tomar. Entonces, hay un par de elementos de lo que se ha ido mencionando. Sobre lo que decía Iván de la simplificación, es que hemos caído en una doble simplificación, porque a la simplificación de la comunicación como entretenimiento, hemos llegado a la simplificación del proceso electoral, que como es una comunicación para ganar, muy dirigida para ganar, tiende a simplificar sus mensajes y a volverlos absolutamente dicotómicos y blanco-negro. O yo o el caos. O yo o el otro, que es decir, el caos. Ya está. Entonces, en este caso, eso se suma, se retroalimenta y llegamos a que finalmente la agenda queda totalmente marcada por esos dos procesos de simplificación, lo cual reduce la crítica o la posible discusión al cero absoluto. O compras la paz completa o compras la guerra completa, no compras ninguna opción intermedia. Y algo de lo que decía el general que me parece muy importante. Está habiendo una crítica al proceso y el proceso tiene que sobrevivir a la crítica, porque si no logra sobrevivir a esta crítica, no va a sobrevivir un proceso de refrendación después. Es decir, si el proceso es tan débil que lo que se diga en unas cuantas columnas de opinión, en algunos medios de comunicación, consigue derribarlo, entonces el proceso no vale nada. El proceso necesita estar mucho más arraigado, ser mucho más sólido, y ahí es donde ese 60% de personas que no han participado en las elecciones, hay que ver por qué no han participado. Y en su relación, simplificando a un único tema, que puede ser el proceso de negociación, ¿qué les ha llevado a alejarse de eso, a inhibirse de eso? En ese sentido me parece que es fundamental. Y otro elemento es hasta qué punto los medios, porque hemos echado mucho la culpa a los medios, pero ahora voy a hacer un comentario que quizás les tenga que salvar un poco la cara. ¿Hasta qué punto los medios pueden hacer una crítica bien informada cuando la información está muy limitada? La información que sea, primero, por el proceso electoral, por un lado, y segundo, porque la propia dinámica de la negociación obliga a mantener ciertos silencios, obliga a no decir hasta que se pacta. Y cuando se pacta algunos de los temas,
hay que saberlo comunicar, y se ha comunicado de una manera muy escueta, muy débil. Ahí los medios tampoco han tenido mucha información con la que jugar, con lo cual han tenido que especular. Y ahí hay otro riesgo en esa especulación que permite arcanos muy diversos, que pueden poner en peligro la propia dinámica de la negociación. Y sobre cómo han utilizado y cómo permite a los dos actores de la mesa utilizar la información que le suministra a la sociedad colombiana para situarse en el escenario del posible acuerdo. ¿Quién asume una retórica en esa relación de amigos-enemigos, también de vencedores y derrotados? Y cómo los dos están pugnando a través de los medios por establecer una retórica ganadora. En ese sentido, vale la pena como hacer un poco de memoria de hace 2 semanas de cómo fue el comportamiento de los medios de comunicación. Hay que resaltar que toman fuerza los medios de comunicación independiente, toman fuerza los alternativos, pero ellos no entran en el marco oficial de hacer, como se dice, la legitimación de todo ese comportamiento que tuvo Colombia, el comportamiento de elecciones presidenciales. Canal Capital se dedicó a escuchar a la ciudadanía, a hablar con la ciudadanía. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el día domingo Canal Capital. ¿Vieron Canal Capital? Bueno, como comunicadora, claro, yo hago un zapping, hago un canaleo, bueno, como lo decimos nosotros en el argot de los periodistas, y realmente pues los canales privados, el comportamiento fue a unas determinadas horas, denominadas extras o exclusivas o el informe, etcétera. Ese era el comportamiento de los privados. En los públicos, que me refiero al UNO, a Señal Colombia, al institucional, tuvieron netamente un comportamiento en las horas de la tarde, mientras que el Canal Capital, que es gerenciado por Holman Morris, sí estuvo de cara a la ciudadanía, a la participación ciudadana, convocó a pedagogos, políticos, politólogos, incluso juventud, representantes del MANE, representantes de una revista también Entre Líneas, que aquí incluso en la Universidad de Santo Tomás logró hacer un debate presidencial donde estuvieron solamente 2 candidatos, que ahí me atrevo a decir la dificultad que tiene la ciudadanía para lograr que los candidatos presidenciales pues hubiesen estado allí. Y Holman Morris, como gerente, y los periodistas en general de Canal Capital, creyeron en la ciudadanía, vincularon a la ciudadanía. Y allí tomó fuerza Clara López, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay unos ejemplos, hay unos matices, ¿sí?, importantes, que es donde yo quiero llevarlos también a una pregunta. Desde sus perspectivas, ¿cuál sería entonces la reforma en los medios de comunicación? ¿Una reforma estructural, una reforma de gobierno, una reforma administrativa? ¿Cuál sería esa reforma para que realmente ejerzan ese oficio de entretener, de educar, de formar, ¿sí?, y más de cara a este proceso que tenemos que vincularnos todos? Esa es la inquietud que presento a los panelistas. Muchas gracias. Pues yo no soy experto en comunicación y yo no soy experto en política y yo ni siquiera soy colombiano. Así que para mí tampoco es tan obvio qué es lo que puedo contribuir a esa discusión. Mi campo es negociación, la técnica de negociación. Yo llevo muchos años analizando, entendiendo, publicando sobre eso y también enseñando de una manera muy práctica el proceso de negociación. Y por eso obviamente yo tengo un gran interés en lo que está pasando en este país. Y la negociación es un proceso que necesita una cierta calidad en la comunicación entre los actores y necesita un cierto entendimiento sobre qué es lo que al fondo pasa. Y lo que al fondo pasa, y eso muchas veces no se ve tanto, no es hablar y argumentar y todo eso de la retórica y eso, sino es preparar decisiones, porque al final del día los que tienen una negociación están preparando una decisión. Ambas partes tienen que decidir si lo que
como lo que se está formando en la negociación, tiene más valor para ellos mismos que las alternativas que tienen si dicen no y se van y se marchan de la negociación. Y yo pienso que entender esto un poco mejor y entender también que nunca va a haber un resultado en una negociación sin compromiso y sin entendimiento, lo que es tener la voluntad de entrar en la perspectiva de la otra parte. Lo que obviamente en un conflicto es mucho más difícil que, digamos, en un negocio. En un conflicto donde hubo mucho sufrimiento, muchas víctimas, es doblemente difícil hacer ese oficio de entender la otra parte. Y yo pienso que lo que veo en este país, en cierta manera, es muy paradójico. De un lado yo veo una negociación que desde el punto de vista de la técnica de negociación está muy bien hecha. Eso es best practice, eso es mejor práctica de nivel internacional y histórico. También en la historia de este país sobre todo, pero también cuando uno lo ve con muchos procesos de paz en otros países o negociaciones, se ha aprendido mucho, se ha utilizado los conocimientos, lo que se ha podido aprender de muchos procesos parecidos. Y al mismo tiempo está un proceso desafortunado porque está ¿cómo se dice eso? Está pues atacado o torpedeado, gracias, por lo que está pasando en un proceso político y en medios políticos que tienen otros objetivos y otras mecánicas y otros mercados, digamos, el mercado de comunicación, el mercado de prensa, el mercado de publicidad, es un mercado y la política es otro mercado y sobre todo en una campaña presidencial. Y así uno tiene unos efectos, unas fuerzas que están debilitando y atacando ese proceso y eso tiene su lado pues hasta trágico, pienso. Y lo que tú estabas preguntando es qué hay que cambiar, digamos, en la estructura de los medios públicos. Yo diría que no hay que, o en el marco jurídico, yo diría que no hay que cambiar nada. Eso es una cosa cultural y es una cosa de entender mejor qué significa una negociación y qué significa una reconciliación y un proceso de paz. Y ahí yo veo una tarea, un oficio, una obligación muy fuerte de los medios públicos y de los políticos, de ellos mismos reflexionar sobre esto y de explicar esto a la nación. Pero eso no es lo que están haciendo. Yo no sé si sea necesario alguna reforma. Yo lo que creo es que un proceso interesante que ha ocurrido en los últimos años es que ha crecido la competencia entre los medios de comunicación, es decir, hay más alternativas. Y hoy ciertamente los medios independientes y a veces incluso medios con mucha menos visibilidad, con menos pretensiones, medios digitales, terminan siendo a veces más influyentes en la información de ciertos aspectos que me parece importante como tener en cuenta. Y otro asunto que no podemos pasar de largo es, ante él es el papel de las redes sociales. Es decir, hoy en día la ventaja que ofrece sobre todo Twitter y Facebook es que finalmente uno va haciendo como su propio menú informativo, siguiendo a ciertos personajes, a ciertas instituciones, y haciendo una selección de qué es lo que vale la pena leer, de qué es lo que vale la pena ver, qué es lo que vale la pena creer y en qué sencillamente no. Yo creo que estamos en una época en la cual para un estudiante promedio de ciencia política o de relaciones internacionales ya no hay que explicarle, Miguel, que la propaganda era una cosa que tenían los imperios totalitarios y que era una cosa del siglo XX y era toda una forma de adoctrinar a la gente. Yo creo que basta con leer un ejemplar del día, del periódico o de la revista semanal para darse cuenta que eso es un ejercicio de propaganda, un ejercicio de mostrar solo ciertas cosas, de ignorar otras, de minimizar otras, de sistemáticamente referirse a un tema y no a otros.
de hablar con el deseo. A mí una cosa que me llama mucho la atención es como cierto enfoque en favorecer la agenda gubernamental. Es decir, eso es una cosa que incluso curiosamente contradice buena parte de la formación de los periodistas, porque los periodistas siempre se han preciado de ser los perros guardianes del poder, es decir, de ser más bien críticos, de ser independientes, de no tragar entero, de no creer. Y a mí me sorprende que en el contexto en el que estamos es más bien todo lo contrario. Es decir, parecería que en todos los medios hay grandes candidatos a ser los secretarios de prensa de Palacio. Y en ese sentido, yo creo que... ¿No estabas pensando en nadie que moderase algún debate presidencial o algo? No, por supuesto que no. Con reglas que solo favorecen a un candidato. No. Y que le dan una hora y media a su favor. No, por supuesto que no. Pero... Me imaginaba. Pero lo que me llama la atención es que en ese proceso hay una relación inversa. A medida que ha crecido la pauta, han perdido credibilidad. Y finalmente los que trabajamos con esto de las ideas, los que nos dedicamos a vivir del conocimiento, del discurso, de lo que se escribe, sabemos que el mayor activo que tiene un académico, un intelectual, un periodista, es su credibilidad. La capacidad de demostrarle a los otros que lo que conoce, que lo que sabe, que lo que transmite tiene un valor y que ese valor amerita o requiere o merece que la persona lo escuche con atención o que tenga una benevolencia frente a él para creerlo, para aceptarlo, para consumirlo, para saberlo. Y creo que la gran tragedia de los medios de comunicación de cara al conflicto será la falta de credibilidad cuando empiecen a hablar de lo que implica el posconflicto. Porque una de las cosas que no hemos contemplado con seriedad es que si la negociación es difícil, el posconflicto es más difícil, porque el posconflicto implica la apertura de la sociedad colombiana a una organización que lleva medio siglo haciendo la guerra sistemáticamente. Y eso significa que el posconflicto no es solamente reconocerle una autonomía en ciertas regiones del país y aceptar que van a tener unas curules en el Congreso y hacer unos acuerdos para que haya una desmovilización, etcétera, etcétera, sino que implica la idea de que esa organización va a ser parte de la sociedad colombiana en términos de igualdad. Y esa es una cosa que yo creo que va a ser la prueba ácida del proceso. Y por eso es que cuando las encuestas miden el grado de aceptación que tendrían ciertos elementos polémicos de la negociación, el rechazo es mayoritario. Porque nos hemos enfocado en vender, o el discurso mediático se ha enfocado en vender algunos aspectos de la negociación y ha pasado por alto los costos que eso va a tener y en tomar en serio las razones de esos costos. Y me parece que ahí vamos a tener un desafío en el futuro próximo. Yo no opinaría que los medios de comunicación deban estar sujetos a una reforma per se. En ese contexto uno podría hablar también de la reforma de la educación, de la reforma de la justicia, de la reforma de la fuerza pública, de la reforma del Congreso y demás, y pudiera uno imaginarse el Estado como un conjunto de compartimentos estancos, totalmente aislados. En mi visión de Estado son compartimentos que operan como con vasos comunicantes. Entonces, el problema no es en sí de los medios de comunicación, para mí el problema es de la sociedad. Y lo que hay que buscar es un cambio de una conciencia social. Y los medios de comunicación se comportan como los otros estratos, como los otros compartimentos de esa sociedad. ¿Qué veo yo?
Primero, que los medios de comunicación cada vez están más en manos de las mismas entidades, organismos o personas que detectan el poder económico. Entonces, eso va en detrimento de la libertad de las personas que ejercen el oficio. Y por otro lado, viven en un país como Colombia con tanta ebullición, con tanto suceso y tanta noticia, que como que no les queda suficiente tiempo para estructurarse en aspectos específicos. Yo no veo comunicadores de los que salen todos los días en los medios comunicación que uno diga, esta persona sí sabe de solución de conflictos. Y entonces lo que le hacen eco es a cierta deformación de lo que está sucediendo. Ejemplo, las discusiones que se dan es sobre aquello que no se ha negociado, pero lo dan como negociado. Y lo decía ahora Miguel María específicamente, cosas que no se ha llegado, son 6 puntos, en una óptica, en otros son 5, depende. Se han negociado 3. Ese tema, como que eso ya no es sujeto de conversación, de análisis, de crítica, pero se dan como hecho de que las fuerzas militares se están negociando. Se está como hecho de que hay una impunidad. Se está como dando como un hecho que no hay justicia transicional. Entonces, lo que no se ha llegado a discutir es lo que se está críticamente dando como defecto, como traición a la patria de los que están negociando. Y me parece que ahí hay un pecado donde los medios de comunicación lo hacen por uno de 2 motivos o por los 2, o por ignorancia o porque tienen ciertos criterios impuestos de los dueños o propietarios de esos medios que los obligan a ser caja de resonancia de ese pensamiento. Entonces, lo que yo veo en la discusión de Colombia sobre el conflicto es bajos niveles de objetividad. Bajos niveles de objetividad. Que el tema de si la tenencia de la tierra vale ser discutido, cómo viene el historial de la tenencia desde las células de San Ildefonso, cómo es la tenencia de Colombia comparado en el mundo, si lo que se negoció busca una mayor equidad y equilibrio, si es bueno que se sigan teniendo una res por 2 hectáreas o 1 hectárea o como debe ser mínimo 5 veces por hectárea. Entonces, eso es bueno. Yo no he oído esas discusiones entre personas especializadas sí en la materia, pero que difundan los medios de comunicación una versión u otra, no. Pero sí hablan mucho de la impunidad. Ese tema no se ha llegado a la mesa de discusión. Entonces hay unos temas en que veo que se hace resonancia a ciertos patrones, a ciertos intereses, no nacionales, sino intereses particulares, lo cual me lleva a pensar que no es un problema de una reforma en la normatividad existente, sino es una reforma de comportamiento y de fuerzas motivadoras en el ejercicio de la profesión. Se han planteado varios elementos. Uno lo decía Iván, por ejemplo, el de posconflicto es más difícil, pero eso nadie lo dice. Nadie no lo está contando porque en el relato simplificado en el cual hay un bien absoluto y un mal absoluto, el bien absoluto no puede tener peros. Entonces, si se llega a un acuerdo, se ha alcanzado la perfección. Sabemos que no es así. Pero se hemos simplificado el relato para que sea así. Y eso genera un problema, porque después, dentro de un tiempo, nos encontraremos en que hay rechazo al proceso de paz. Que no hay rechazo al proceso de paz, hay rechazo a ciertos resultados específicos del acuerdo al que se ha llegado y los coletazos que genera. Pero entonces se habrá perdido la oportunidad previamente de hacer la pedagogía necesaria para explicar que la guerra tiene evidentemente son 60 años de guerra y es un coste altísimo de la sociedad colombiana, que tiene que estar dispuesta y tiene que estar preparada para ir preparándose para la paz, y eso también tiene unos costes. No es gratuito, no es sencillo, no es inmediato. Todo eso tiene que ser dicho. Y en ese relato de absolutos, justo genera un problema de cara a la negociación, desde mi punto de vista, y te lo voy a dejar a ti como especialista en ello. Y es que la negociación se hace con transacciones. Intercambiamos, llegamos a acuerdos, aceptamos parte de lo que no nos gusta para que precisamente alcanzar ese acuerdo en el cual los dos obtenemos algo. Pero si planteamos el término en absolutos, no hay nada que negociar.
Y lo que se está hablando fuera de La Habana es absolutos. Lo que está hablando en La Habana, no. Entonces, ahí se produce una disfunción, una disonancia entre La Habana y la sociedad colombiana. Y la sociedad colombiana es fundamental, y ese creo que es un problema quizá que los negociadores no han tenido en cuenta, y es que hay que contar el proceso, porque el proceso tiene que ser refrendado. Tiene que ser aceptado por la sociedad, porque si la sociedad no lo acepta, no se va a materializar. Entonces, ahí hay un peligro que me parece importante tener en cuenta. Una cuestión respecto a la crítica en Colombia, para los que somos extranjeros, nos suele parecer que hay muy poca crítica, porque la crítica en Colombia, culturalmente, se percibe como muy violenta. Es un acto de violencia. Pero una sociedad acostumbrada a la violencia, al conflicto, minimiza otras formas de violencia y culturalmente, incluso una simple negativa es un acto de violencia. Entonces, en ese sentido, se genera un espacio donde la crítica y se traspasa a los medios. Mi percepción en Colombia, desde que yo llevo viniendo a Colombia y siguiendo Colombia, es que todos los medios son gobernistas, sea el gobierno que sea. Además de porque te da pautas y te paga un dinero, porque criticar es muy difícil. Es muy incómodo y es cómo lo haces bien. Solo muy pocas personas saben manejar eso, interpretándolo como una posición natural del debate. La crítica es una parte natural de un debate, no es un acto de violencia, no es un acto de agresión. Sin embargo, en muchas ocasiones a veces eso se desplaza. Y es cierto, se están criticando cosas que todavía no se han negociado, porque quien se anticipa prefigura el debate, establece el marco semántico, establece el marco conceptual y por tanto ya ha ganado la discusión. Por tanto, también hay un espacio de anticipación en el cual lo que comunicas, las críticas que haces, van calando en la sociedad y si tú consigues convencer a la sociedad de eso, aunque no se haya llegado, ya la percepción que va a tener la sociedad es muy difícil de transformar. Va a haber impunidad. Si se está diciendo todos los días va a haber impunidad, va a llegar un momento en que la sociedad va a creer que va a haber impunidad, se pacte lo que se pacte, sin leerse los acuerdos, porque la mayoría de los ciudadanos no se leen los acuerdos. Simplemente les llegan esos ecos de va a haber impunidad. Por tanto, ese acto de anticipación comunicativa también tiene un elemento de definición de los acuerdos que se van a alcanzar, y de limitación, en cierto sentido. Entonces, esos son distintos elementos. Y no me resisto a decir algo sobre lo del debate de Canal Capital y la inasistencia. La no comunicación es comunicación. Y algunos eligieron estar callados. Hasta el final, a algunos les salió bien, a otros les salió mal. Entonces, pero también hay un acto en no comunicar. Es una opción, además, en esta sociedad llena de medios de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera, mantenerte ajeno a ello es un acto de voluntad, de una muy fuerte voluntad. Una pequeña interpelación, Ángela, frente a esto, lo que acaba de decir el profesor Benito. En primer lugar, no es una lectura lejana sobre el ejercicio de los columnistas, de los de opinión, el periodismo de opinión en Colombia. Justamente por una investigación realizada, se descubre que los columnistas, los que ejercen opinión en nuestro país, son los relacionistas de las empresas privadas, ¿sí? Son los secretarios o los asistentes del gobierno actual. De una u otra forma, tienen fuertes compromisos. Entonces, pues, la opinión en Colombia, pues mira la trascendencia justamente democrática que estamos viendo. Ahorita hay una dificultad democrática increíble. Y ese es justamente el ejercicio de un periodismo de opinión, trascender su comentario con libertad, con independencia. Prueba de ello, Claudia López, hoy ya electa en la Cámara de Representantes, congresista. Ella, pues justamente por una columna de opinión independiente, con total certeza, con los elementos y los argumentos suficientes, pues obviamente se va al estrado judicial por una denuncia que pone el expresidente Samper. Ese es un ejemplo. Dos, frente al debate, pues ahí hay que contar una infidencia, pero que eso incluso también ya se filtró en el mismo periodismo colombiano, y así lo dijeron en Código Caracol, y lo puedo decir en tono académico. La noche anterior, Marta Lucía Ramírez, porque el presidente Santos le dice a Señal Colombia que había un debate justamente ese martes en la noche, les dice que por qué no pasan ese debate para el sábado. Entonces, por esa reacción,
la candidata Marta Lucía Ramírez le dice a los demás y que se pongan de acuerdo que no van entonces al debate de Canal Capital. Y eso no lo sabe el pueblo colombiano, y eso no lo sabe la ciudadanía. Entonces uno dice, ¿quién se atreve a decirlo? Lo dicen en un tono diplomático, en un código caracol, y así queda, y así seguiremos. Entonces ahí hay también unos serios cuestionamientos del comportamiento político y de esa manipulación misma del periodismo que se ejerce en Colombia. Creo que hemos dado con una palabra que creo que es fundamental, es credibilidad, ¿no? Hemos hablado de la credibilidad o no de los medios de comunicación. Como periodista también les digo que es muy doloroso siempre estar en un panel donde hay tantas críticas a los medios de comunicación, pero yo seguramente si estuviera ahí sería muchísimo más crítica con los medios de comunicación, con lo que creo que son más que necesarias. Pero también, como decía el general, en esto del periodismo están los soldados, y yo soy soldado de noticias, y están los altos mandos, que son los editores. Entonces creo que también hay que reconocer que hay muchos periodistas de base que intentan hacer un periodismo de mejor, pero llega el editor y le dice, ¿cómo así, parce? Esto no va. Y si no va, no va. Y usted puede tener, pero es que este reportaje es maravilloso, mire, pero no va porque hemos pactado con no sé quién una publicidad y eso no se va a publicar. No estoy quitando... creo que el peso y la culpa que tienen los medios de comunicación, pero también, como decía Iván antes, por eso, gracias a las redes sociales, a las que yo soy muy devota, muchas veces tenemos más credibilidad a los periodistas que a los propios medios de comunicación. Creemos más un periodista que lo que nos dice Semana. Entonces, la pregunta es, ¿qué les falta a ustedes? ¿Qué les hace falta a ustedes para consumir buena comunicación? ¿Qué les hace falta? Y ahora tengo una pregunta también para Cristian, para que los medios de comunicación, los periodistas, sepamos explicarle bien, razonadamente, a un pueblo colombiano lo que es una negociación, que creo que no se ha hecho. Los políticos no lo van a hacer, pero debemos decirlo nosotros, lo que es una negociación y lo que significa ceder y lo que significa un objetivo. Y sobre todo, para no caer también, como decía Iván, en una simplificación, sino en una traducción. Los medios de comunicación y los periodistas traducimos noticias y tenemos que traducirlas para todos los estratos, no solamente para la gente que compra Semana, sino a mí me interesa que me lea la señora que vende arepa huevo en la esquina porque ella es parte de la sociedad. Entonces, no solamente a ustedes, sino al auditorio, me gustaría que reflexionáramos sobre qué nos hace falta. O sea, sabemos cuáles son los problemas, sabemos dónde están los intereses. Como consumidores de medios de comunicación, ¿qué queremos? ¿Qué queremos leer? ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos escuchar? Y a Cristian tenía una pregunta, correcto. Cristian, yo no sé si es, no sé cómo decirlo, lógica o normal la actitud que está tomando la sociedad colombiana ante este proceso de negociación. Usted que conoce también estos procesos, ¿cómo se está comportando la sociedad colombiana ante este proceso de negociación? Que evidentemente sabemos que no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Entonces, se está comportando, pues ya hemos visto, con ese 60% de obsesionismo, con esa falta un poco de crítica a lo mejor, o de exceso de crítica, ¿cómo se está comportando? ¿Quieres que responda directamente? Pues me parece bastante normal en el sentido que, como decir, que la palabra en inglés sería helpless. Simplemente es demasiado. Es muy difícil de entender los hechos, de seguir los acontecimientos, y es muy difícil, no solamente conceptual, pero sobre todo también emocionalmente, entender qué significa negociar. Y yo pienso que eso tampoco es algo que se va a aprender dentro de pocas semanas o meses. Eso es un proceso que dura, que empieza con los niños en el kinder, que hay que enseñarles a los niños, y a veces los niños tienen que enseñarles a los papás de cómo manejar conflictos, de cómo tener una conversación difícil, de cómo hacer el esfuerzo de entender la otra persona, de entender que hay dos verdades, hay una verdad mía y una verdad de la otra persona, y la verdad de la otra persona es igual de fuerte y verdadera para esta persona como mi verdad es para mí. Esas son cosas súper esenciales, y hay que empezar en las bases, en los pueblos, en los kinders, en los colegios, y hay técnicas.
Y eso es un ejercicio. Ese ejercicio empieza con entender algo y después probarlo y ver que fracasa y después pensar por qué fracasé y así aprender. Eso es un proceso que es muy básico y no le haría nada mal a los políticos y a los periodistas de someterse a eso. Yo qué pediría para sentirme mejor informado. Básicamente objetividad y pertinencia. Objetividad, aunque pues la verdad en estos temas no existe porque es subjetiva, pero sí buscarse la verdad de los hechos. Y pertinencia, claro. Pero lo que he oído es que en comunicación no es noticia que un perro muerda a una persona. La noticia es que la persona muerda al perro. Entonces, eso sí atrae, a eso es que se va. En el tema de la negociación ha faltado, y eso no es culpa de los medios de comunicación, eso es culpa del gobierno, una pedagogía. Entender eso que Cristian está diciendo, que cómo es importante que uno sea capaz de ponerse en los zapatos del contrario. Y eso para nuestra cultura no es fácil, porque desde niños, entonces el dulce lo pelea en la escuela, el niño pegándole al otro. Y lo que ve en su casa es violencia, y lo que ve en la calle es violencia. Entonces eso se transpira hasta llegar a un proceso de negociación. Ya en nuestra cultura como que nos parece que es absurdo terminar un conflicto donde lo que impere no sea la fuerza de la bala, sino la fuerza de la palabra. Eso me parece insólito. Eso ya es entregar el país. Entonces, de manera que sí nos falta la cultura de la palabra, y esa es como que es la fortaleza de los medios de comunicación, es la palabra. Entonces, en ese tema nosotros somos débiles y eso es un obstáculo para lograr la paz. Una anécdota. Yo entré a la vida militar en el año de 1963. Las FARC eran solamente un movimiento naciente en formación hacia el año 65, entre otras cosas que mañana cumple los 50 años, ¿cierto? 2.400. Y nosotros en el ejército éramos 24.000, más o menos, relación 1 a 10. Duré vistiendo el uniforme 43 años y la relación era la misma, 1 a 10. Ya las FARC eran 22.000 y nosotros en el ejército éramos 250.000 en las fuerzas militares, sin contar policía. Con fuerza pública se llegaba a 400.000. Pero nosotros habíamos logrado en el ejercicio de mi vida de soldado activo dar de baja a más de 20.000. O sea, matamos al enemigo 10 veces y no logramos la paz. No logramos la paz. Y mi último cargo con el Estado hace 2 años fue buscar el bienestar de los soldados con discapacidad, porque diariamente 1.8 hombres pierden, quedan en condición de discapacidad, pierden un brazo, una pierna, un ojo, alguna o una habilidad mental, y al país no le interesa eso. Y hoy en día tenemos más de 8.000 soldados en condición de discapacidad, más los muertos. Entonces, si se busca que la palabra, privilegiar la palabra frente a la bala, eso de pronto nos parece un absurdo. Entonces dije, pero es que, como yo siempre he dicho, sí, la paz sí, pero una paz digna. Y entonces dice, ¿y qué se llama una paz digna? ¿Qué es una paz digna? Y entonces hay un juego de palabras complicado para entender y para resolver. Me gustaría eso, más objetividad en la noticia y más pertinencia. En palabras de Johan Galtung, es paz positiva, la creatividad en el lenguaje y en las palabras. Y lo que usted acaba de contar, esa experiencia, esa es la paz negativa, a través de la guerra, sí. Continúen, por favor.
Doctor Iván. Yo voy a traer a colación un caso que ocurrió hace poco. Hace 3 semanas en Irlanda fue detenido durante unas horas Gerry Adams, el dirigente del Sinn Féin. Y a pesar de que Adams es uno de los cerebros de los acuerdos del Viernes Santo, fue detenido porque se reabrió una investigación de un crimen que cometió el IRA en 1972. Lo curioso es que ese caso que generó conmoción en Irlanda y que para nosotros sería una buena forma de narrar, de traer a colación historias, relatos, casos comparados de otros lugares sobre los dilemas y las dificultades que tiene un proceso de paz. Aquí pasó prácticamente desapercibido. Una periodista de Semana lo comentó, Marta Ruiz. Pero son esos casos que uno esperaría que los medios aprovecharan para generar una discusión sobre el tema, para traer a colación que esos problemas son reales y que esos problemas probablemente los viviremos en unos años, o problemas similares. Es quizás esa idea que tiene a veces el periodismo nuestro de ser excesivamente racionalista, de no involucrar relatos, experiencias, un componente más emocional, si se quiere, pero además menos parroquial, porque es que acá se trata de decir, mire, eso que nos dicen que allá funcionó muy bien, tiene problemas también, y mire cómo se resuelven, o mire cómo los afrontan. Yo creo que a veces falta más creatividad. Yo creo que parte del éxito de un portal como La Silla Vacía es tener creatividad y tener la capacidad de decir, hombre, en vez de la poesía y la grandilocuencia de los medios más gobiernistas, pues pongámosle cifras a esto, o enfoquémonos en esto que nadie lo ha hecho, o contemos esta historia que de pronto poco se sabe. Y me parece que eso está faltando para informarnos mejor, una información menos canónica, que se salga como del molde tradicional, que abra otras perspectivas. Hoy en día el lector, el televidente promedio es alguien que tiene acceso a mucha información y lo que espera quizás es más creatividad de los medios, más capacidad de contar cosas con un valor agregado que no encontrarían otros que están a un clic. Entonces, creo que ahí habría algo que podría contribuir mucho a la discusión pública sobre la negociación, entre otras cosas. El doctor Cristian quiere aportar algo. Sí, me parece muy interesante las dos cosas que decían ustedes dos, que uno es el gran logro, el gran avance de pasar de la lucha de física hacia la lucha de palabras. Y del otro lado, ver que, y eso me parece importante, que uno tiene que ir todavía un paso más allá, porque una cosa es una buena discusión, una buena lucha, hasta una lucha limpia de palabras, y la otra es entendimiento. Y yo pienso que es muy importante de fortalecer la reflexión, el entendimiento y el sentido de qué significa entender, porque eso es una cosa emocional también, no solamente es una cosa mental. Y es otro uso de lenguaje, tratar de también entender, de escuchar, de preguntar, no solamente de tener una retórica perfecta. Y hay un racionalismo y una elegancia y un amor a la palabra y al argumento aquí cuando uno lee los periódicos, que a mí me aburre, que me parecería sería bueno de superar para llegar a algo que tiene una calidad diferente emocional, que es entender. Y otra cosa muy corto es que
yo pienso que es bueno y importante de tener un sentido de proceso. Yo pienso que hay mucha discusión de sustancia, mucha discusión de dónde se ha rendido algo, dónde se ha ganado algo, todo eso, pero reflexionar sobre el proceso y qué tipo de proceso se necesita para tener buenos resultados, eso también me parece algo que es importante implantar en la sociedad. Nos hemos quedado sin tiempo, no sé si el profesor Benito quiere aportar nada más. ¿No? Damos ¿Ligia? paso a las preguntas del público. Tendremos, pero 3 minuticos nada más. No sé si, qué pena de verdad, pero nos quedamos sin tiempo. No, yo lo llevo, no hay ningún problema. Por favor. Su nombre y qué semestre. Gracias. Yo soy Jorge Rincón, profesor de la Facultad de Gobierno de la Santo Tomás. Quisiera preguntarles cuál es su opinión sobre un punto que a mí me llama personalmente mucho la atención y es el del referendo una vez se llegue a acuerdos en La Habana. ¿Qué posición tendrían ustedes y qué les parece en general esa decisión del gobierno? Yo sé que soy muy intensa, pero por favor les pido brevedad, es lo que les pido. Yo tomo la palabra muy rápido, me parece necesario que es la manera en que se puede integrar a la sociedad civil, a los colombianos en el proceso, pero, ya digo, lo que creo que es, y he insistido en ello varias veces, es no se está preparando ese escenario, de llegar al referendo, de llegar, el mecanismo el que sea, se definirá también como parte de la negociación de La Habana cuál será el mecanismo referendatorio que se va a utilizar. Pero no se está preparando a la sociedad para ello. Entonces, una sociedad que sucesivamente en distintas encuestas ha dicho, ¿quiere la paz? Sí. Y cuando se pregunta y se intenta profundizar un poco, ¿pero quiere que haya representación política? No. ¿Quiere que los exguerrilleros pasen por...? No. Quiere una paz gratuita. Nadie le ha dicho que la paz tiene un coste, que el posconflicto tiene un coste. Y ese es un riesgo que yo veo que puede hacer que, supongamos que segunda vuelta gana el presidente Santos, se adelanta el proceso. Perder un proceso referendatorio no sería solo perder el proceso de paz, sería perder gobernabilidad a pasos agigantados. Por tanto, creo que es un escenario que no se está mirando y sería importante considerar. Yo voy a usar una de mis 2 réplicas para responder. El discurso del gobierno es tan simplista que a mí lo que me preocuparía de un referendo bajo el gobierno Santos sería más o menos en términos de ¿usted cree que Colombia sería un país mejor en paz? ¿Sí o no? Claro, nadie va a decir que no. No responde todas las anteriores. Iván ha descrito muy bien lo que está pasando en el país. La polémica se da sobre supuestos futuros, no sobre la realidad. Yo creo que nosotros los colombianos alcanzamos la paz cuando nos la merezcamos, no cuando lleguemos a 20.000 muertos más o 50.000. La gran pregunta, ¿si no la merecemos? El referendo u otra fórmula, como muy bien tú lo has dicho, es como una etapa del proceso. Para mí la paz no se va a lograr en La Habana, tampoco se logra en el referendo. Hay un tema, en mi manera de ver, mucho más importante, que es si cuando lo que se acuerde en La Habana se refrenda por la voluntad de la sociedad, por la voluntad del pueblo, y luego llega y se transforma en las leyes. Porque realmente lo que modifica el juego del Estado, el contrato social en Colombia, es en las leyes. Y ese es el punto definitivo, si pasan en las leyes o no pasan en las leyes, y luego si somos capaces nosotros de interiorizar lo que se acuerde y llevarlo a la práctica. Esa es la reforma real, o sea, la reforma la hacemos, no la hacen 30 personas de un lado y 30 en La Habana, la hacemos 40 millones de colombianos o 48 millones. General, la ley de restitución de tierra ya lleva 3 años y el balance es triste, por decirlo menos. Sí. Se ha hecho más de lo que se ha hecho en toda la historia. Refería al principio desde las células de San Ildefonso, no se ha hecho. Después Carlos Lleras la intentó hacer en el año 38 y no pudo. Después la intentó hacer como presidente de la República y eso le costó que no fuese nuevamente reelecto.
Lo que ha habido en Colombia es la reforma de la tierra, porque sí se ha hecho en la violencia que me tocó vivir en Santander en los años 50 y 60 en el centro del país, y luego con el paramilitarismo en Córdoba y en toda la costa atlántica en los últimos 10 años. Esa ha sido la reforma de la tierra, que ha producido desplazamiento, pero yo invito a cualquier colombiano que me compruebe que en la historia de Colombia como país ha habido una reforma hecha en un congreso o hecho con base a normas. La reforma, lo que está en el texto y se ha hecho, dito en 3 o un 4%, pero el 4 es más que 0. ¿Puedo hacer una interpelación? Hace poco la facultad hizo un debate sobre la ley de víctimas y restitución de tierras. Y allí tuvimos participantes de movimientos y organizaciones de víctimas, y todas ellas coinciden en que valoran esa ley, la valoran, la consideran importante, un acierto de gobierno totalmente. Pero en la realidad ellos tienen unas críticas, pues también son a raíz de sus propias experiencias. La ley del todo no es integral, no significa responderles por una restitución de tierras, sino además de eso, es hacerle un seguimiento a esa víctima de cómo sale adelante, cómo progresa, cómo tiene un empleo, es eso. Y de la mano es el acompañamiento emocional, de superación psicológica, emocional, o sea, es todo un plan integral. Y es ahí donde ellos se sientan y dicen, no vemos muy bien esta ley no funciona. Ahora bien, del otro lado, dicho por un magistrado que tiene que ver con todo el tema de restitución de tierras, él expresó, en Colombia no existe un catastro oficial, y eso de un modo u otro ha permitido pues que el tema también esté pendiente. No hay verdadera restitución de tierras porque no hay un catastro oficial en Colombia. Entonces, pues es que hay que sentarnos. ¿Sí? Hay que sentarnos realmente a hablar sobre la base de una experiencia de las víctimas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? De todas maneras, si no, los panelistas están a disposición. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Daniela Forero, soy de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales y tengo una pregunta sobre el acuerdo de paz, si se llega a firmar. Mi pregunta es, pues todos sabemos que la guerrilla inició con unos buenos ideales hace muchos años por el pueblo, por la equidad y la justicia, pero pues con el tiempo han cometido atrocidades tremendas. Mi pregunta es si se llega a firmar ese acuerdo con ellos, si se les cede cierto poder a la guerrilla, ¿cómo nos afecta negativamente a nosotros como el pueblo colombiano? ¿Nos veríamos bajo un yugo o cómo nos afectaría negativamente a nosotros? Sí, si quieres recogemos las 3 preguntas, respondemos y cerramos. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Campos, soy estudiante de segundo semestre de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales. Durante el debate hicieron comentarios y se dijo que la presión de las negociaciones de paz había influido a que el porcentaje de la participación en las elecciones pasadas tuviera el resultado tan desastroso que tuvo. Pero si miramos la historia de las votaciones que ha tenido Colombia, podemos mirar que las elecciones presidenciales del 2002 tuvieron un porcentaje de participación del 47%, si no estoy mal, la del 2006 un porcentaje del 45%, las del 2010 en primera vuelta tuvieron un porcentaje del 49% y en segunda vuelta del 44%. Nos encontramos con estas elecciones y nos vemos que la tendencia del porcentaje de participación es el mismo, no cambia, varía pues por unos 2%, un tanto por ciento. Entonces me parece que las negociaciones de paz no son un factor tan influyente en las elecciones. Entonces, mi pregunta va encaminada, ¿qué factores en la sociedad colombiana dan para que se dé tanto porcentaje de abstención? ¿Será que a la sociedad colombiana le falta cultura política? ¿Será que los medios de comunicación
deberían enseñar a votar a los ciudadanos, porque me parece que hay muchos ciudadanos que no saben votar. El grado de alfabetización no es muy alto. Entonces, pienso que hay otros factores, otros matices que influyen pues, en estos porcentajes. Buenas tardes, mi nombre es Julián Daza y la pregunta voy a hacer una introducción. Los medios de comunicación acá en Colombia y todos los ciudadanos tenemos unas gafas en las cuales solo miramos que vamos a lograr el proceso de paz, cómo el país se va a desarrollar política, socialmente y económicamente después de este, pero no miramos el otro lado de la moneda. ¿Qué puede pasar en el país si no logramos el proceso de paz? Creo que son 3 preguntas como para, no sé, 14 horas cada pregunta. Entonces, me toca siempre ser la mala de la película, lo sé. Brevedad, por favor. Yo sé que es complicado y más con preguntas tan densas, ¿no? Y tan interesantes como lo han hecho los alumnos, pero es que el tiempo es lo que tiene. Si no se logra el proceso de paz, ¿qué puede pasar? Nada. El status quo está asumido. O sea, lo que supone una ruptura en la lógica a la que se había acostumbrado la sociedad colombiana es el proceso de paz. Por lo que está acostumbrada la sociedad colombiana por 60 años de violencia es a mantener el status quo de la violencia. Marginalizada en unos ciertos espacios, que no afecte mucho, que no sea el eco de las noticias, que no sea el centro de las noticias, se invisibiliza, se mantiene y se soporta. O sea, eso podría pasar perfectamente. No es nada descabellado pensar que eso pudiera pasar. Cuando hemos hablado del tema de las elecciones y la tendencia de votación, quería insistir en el tema de que este era uno de los temas de campaña, uno de los temas de movilización, y no ha roto esa tendencia histórica de los colombianos a no participar. Es decir, la paz no motiva, o nadie está dispuesto a ponerle la cara al proceso, a apoyarlo o a rechazarlo, no le gusta cómo está funcionando, no motiva. Entonces, se mantienen los mismos parámetros de votación, más o menos, las mismas tendencias que se han mantenido siempre. Se supone, por también el tratamiento que tiene a través de los medios de comunicación, que es el tema esencial del país el que lo cambia, que en realidad, como hemos dicho, hay otras reformas por hacer y el día que se firma el acuerdo, el país no cambia. El país da unos pasos, pero no cambia y sigue su camino. Avanza en un sentido. Entonces, en ese sentido, hacer esa puntualización. El principal problema quizá del sistema político colombiano es la falta de representación. Mucha gente se siente no representada. Entonces, ese para mí sería el principal problema. Y yo ya no tomo más la palabra y cedo. Que cómo afecta a la ciudadanía en una materia bastante seria, pero depende de cómo se maneje, cómo se llegue al acuerdo, cómo se haga una pedagogía. En la empresa que yo dirijo precisamente tratamos de preparar y ya es el tema del posconflicto, pero estuve trabajando para Bogotá con el tema del realito y compramos el gobierno distrital compró casas en algunas de las localidades de Bogotá y los precios se bajaron inmediatamente un 20 o 30%. Y había un repudio que era como a esas personas que se desmovilizan y se reinsertan, hay que darles también unos procesos pedagógicos. Ellos salían a las 5 a tomarse una cerveza y cada uno ponía encima de la mesa 2 granadas, de hecho salían y a las 2 semanas esa tienda quebró. Entonces, eso es un tema de pedagogía que hay que tenerla y depende cómo los afectan de los niveles. Pero lo que sí hay una constante, hoy en día hay 46 procesos de negociación en el mundo, 15 en el África, es el continente que más procesos tiene, y hay unos estándares establecidos en las Naciones Unidas. Se considera un éxito cuando el 70% de la subversión se desmoviliza. Y se considera un éxito si se entrega más del 60% de las armas. Entonces, al sector público, si sale una norma de que empresas con más de 500 empleados o 200 empleados tienen en su nómina que incorporar 1 o 2%, entonces tiene que prepararse ese posconflicto para
enseñar a convivir. Entonces surge ya un problema de convivencia ciudadana. ¿Y qué pasa si no hay paz? Nosotros aquí seguimos igual, no nos afecta, no la vemos, pero en el campo seguirán los muertos, seguirán las atrocidades, seguirá el himno a la muerte. Eso va a pasar allá. A nosotros, estratos que vivimos aquí en el norte de Bogotá y que podemos tener un cierto estándar de vida, no nos afecta. Pero además, como hay una norma que prohíbe a los bachilleres enviarlos a combate, pues tampoco nos afecta porque nuestros hijos, nuestros sobrinos no van a la guerra. Pero los de estrato 2 y 3, ellos sí van a seguir a la guerra y van a seguir muriendo. Entonces es cuántas Colombias tenemos y a qué es que le vamos a apostar para el futuro de una patria unida y digna. Yo coincido con Miguel en que el efecto sería mínimo. Y usted hace una muy buena pregunta, porque me parece que algo que hemos perdido con el unanimismo mediático es hacernos las preguntas difíciles, es decir, las preguntas que nadie se hace. Diciendo esto, de todas maneras, creo que hoy el gran ganador del proceso de paz, si se terminara mañana, es la guerrilla, porque ganaron visibilidad, porque ganaron reconocimiento, porque ganaron cosas que no tenían hace 3 años cuando empezó. Pero también creo que son los principales interesados en que el proceso siga. Y aunque creo que sería un riesgo para el proceso de paz el triunfo de Óscar Iván Zuluaga, creo que la guerrilla necesita tanto negociar que se van a aguantar lo que él les diga y van a seguir negociando. La pregunta es cuánto tiempo va a durar, y eso es lo que puede cambiar. Pero me parece que una vez estando ahí veo muy difícil, de hecho no van a volver a las selvas colombianas porque allá tampoco estaban, pero esos señores que llevan 3 años viviendo bien, viviendo tranquilamente, no creo que estén muy interesados en volver a ponerse el camuflado y volver a la guerra. Entonces creo que ya hay una lógica que haría presumir que seguramente el proceso va a continuar, pero su pregunta es muy buena. Y si no, supongamos que no, ¿qué pasaría? Coincido con la respuesta de Miguel. Tal vez muy corto. Yo pienso que este proceso y lo que viene después es muy penoso. No existe una negociación, un acuerdo, una paz sin mucho dolor. Pero también hay que ver cuánto dolor se va a evitar. Y yo pienso que este país tiene una gran oportunidad. Y yo he oído mucha crítica hoy sobre el estándar de la cultura, de ciertas cosas, pero la verdad es que no es mal. Simplemente tiene unos desafíos grandísimos que superar. Y esos son ustedes, es la generación joven de este país que tiene que crear un futuro con entendimiento y con paz. Y yo veo en eso una gran oportunidad, y la verdad es que es no tanto solamente de los políticos, de los presidentes, sino es la población, y sobre todo los que tienen el privilegio de tener educación o de estar en los medios públicos, tienen una responsabilidad enorme de empujar eso en una dirección buena. Pues se nos ha acabado el tiempo, nos vamos a ir al break, pero ahora aprovéchense de los panelistas y pregúntenles y hablen con ellos, ahora asáltenlos, claro que sí, si ya los tenemos acá, pues aprovechen la oportunidad de hablar con ellos. Yo solo tengo que agradecerles, creo que ha sido muy intenso y creo que tenemos muchas más preguntas, muchas más respuestas, pero creo que hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias, Ligia, por estar con nosotros, y a los panelistas gracias y ojalá que nos podamos reunir pronto. Y a ustedes por su acto de escucha. Feliz tarde.